Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, Dios de toda misericordia, nos inclinamos a tu presencia para rogar que tu Espíritu Santo ministre en esta hora el contenido de tu palabra, que sea tu Espíritu el que nos hable, el que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, nuestros oídos, abra nuestra mente, para que la palabra fluya en nuestro corazón de tal manera que escuchemos tu voz. Señor, danos tu gracia, danos tu luz, imparte sabiduría, Señor, al compartir de ella. Nos presentamos a ti y rogamos que tu presencia sea la que nos asista en esta hora. En el nombre de Cristo, amén. En este tiempo he estado pensando en cómo nos afectan las cosas que suceden a nuestro alrededor y las injusticias de la vida. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros los creyentes a todas las injusticias? Y cuando vienen las dudas al corazón, ¿cómo enfrentamos esas dudas? No tengo la gracia de conocer cristianos que no hayan tenido duda en su vida. Y todos los hombres de fe han dudado. Todos. Abraham, Sara, Isaac, Lot, Moisés. Todo el pueblo de Israel dudó. Gedeón, Samuel, David, Abdías, Elías, el gran Elías, Joás, Jeremías. Todos los discípulos dudaron, incluyendo al apóstol Pablo, Juan el Bautista, Pedro, Tomás y Jesús. Así que si pudiéramos conocer a algún hombre que no ha dudado en su vida, sería más grande que Jesús, que incluso en la cruz creyó que su padre lo había abandonado. Y su padre estaba al lado, pero él no sabía. Que en Getsemaní, su estrés llegó a tal extremo que se reventaron sus sien, todos los capilares de la sien, y empezó a brotar sangre de su frente ante lo que le venía. Y en esa aflicción, Padre, si es posible, pasa esto, pasa esta copa de mí. Es una realidad que en esta vida existen injusticias muy grandes. A veces mi vecino jamás ha mencionado el nombre de Dios, nunca se ha acercado a Dios, nunca ha dado un diezmo para la obra del Señor, lo ascienden, sus ingresos aumentan día a día, y nosotros vamos al templo, apoyamos la obra del Señor, lo hacemos con sacrificio, y a uno pasan por encima de uno para subir de puesto, lo despiden del trabajo. Compañeros que uno tiene que se ríen de Dios, se burlan de la fe. Y están fuertes de salud como un roble. Y uno en cambio hace todo lo posible para vivir para el Señor y está enfermo. Injusticias de la vida. Estas injustas realidades cotidianas pueden convertirse en un auténtico semillero de decepción para la fe. Empieza el desánimo,
Y todo esto empieza a poner en duda la bondad de Dios. Incluso de repente podemos dudar hasta de su propia existencia. A veces nos sentimos así. Sin embargo, no estamos solos. La vida es así, pero no estamos solos. Esta es la gloria del hombre. Jesús se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Completamente desamparado, absolutamente aislado de su Padre. Pero nosotros no estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver el Salmo 73. No lo pongan, no lo proyecten porque vamos a hacer un ejercicio. Como es un salmo largo, vamos a ir viendo varios versículos del Salmo, son 28 versículos. Y así ustedes lo van. Si alguien no trajo Biblia, lo pueden proyectar, pero como las versiones también difieren. Salmo de Asaf. Asaf se menciona que era el director del coro de la época de David y además profeta o vidente, es decir, recibía mensajes de Dios en sueños o visiones. Pueden encontrar a Asaf en 1 de Crónicas 25 y 2 de Crónicas 29. El primer versículo de este salmo, que lo vamos a leer: ciertamente Dios es bueno para con Israel, con los de puro corazón, es la conclusión del salmo. Él parte con la conclusión después de llevarnos por todo un camino de descenso y ascenso, para concluir con que ciertamente Dios es bueno. La pregunta que nos va a hacer este salmo es la siguiente, y quiero que la reflexionen unos segundos, y es: ¿merece la pena aferrarse solo al Señor cuando otros no viven para Él y reciben bien en esta vida? Esa es la pregunta que quiero que ustedes se hagan. ¿Merece la pena confiar en Dios, aferrarse al Señor, cuando otros que no viven para Él reciben bien en esta vida? Esa es la pregunta. Y eso es lo que nos va a llevar a examinar el Salmo 73. Preguntarnos y ver si realmente merece la pena vivir para Dios. Vamos a ver 4 principios que nos ayudarán a entender nuestro caminar de fe aquí en la tierra. El primer principio que vamos a ver es que nuestra fe en el Señor se debilita cuando contemplamos las injusticias de esta vida. Del versículo 1 al 16 vamos a ver cómo el salmista se va sintiendo. Entonces leemos: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe las aguas de la abundancia, y dicen: ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado la generación de sus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Las dudas siempre han estado en el corazón del ser humano. Y aquí el salmista nos muestra, él mira, ve la prosperidad de los otros, ve cómo son fortalecidos y trata de entender esta injusticia. Y dice, esto es difícil para mí. Trato de entender, casi resbalo por esto. Mis pies casi resbalan. El salmista admite un resbalón espiritual que pudo haber sido fatal en su vida. Casi resbalaron mis pasos. Habla de ello como un terremoto, como un tremendo peligro de ser abatido por dicha tentación. Pero en cuanto a mí, aunque estaba satisfecho con la bondad de Dios hacia Israel, casi desligaron mis pies. El enemigo estuvo a punto de pisarme los talones. ¿Por qué? La causa de este desliz está claramente identificada. La envidia de la prosperidad de los que persisten en una vida llena de maldad. La envidia es la causa que nos lleva a tropezar. ¿Qué es lo que empezamos a envidiar? La abundancia, la despreocupación, las ventajas, las facilidades. Cuando empezamos a ver esto, empezamos a cuestionarnos la bondad de Dios. Porque empezamos a ver que nuestra vida no está abundante, no tiene todas las cosas que requiere, nuestra salud no es la mejor, nuestro trabajo no es el mejor, somos los más combatidos, los más avasallados, los que más nos cuesta. Y todo es con cruz. Esta queja no solo es compartida por el autor, sino que es compartida por el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de la abundancia, para tratar de tener lo que tienen los impíos. Se empieza a dudar de la justicia de Dios por permitirle a los impíos continuar en sus vidas rebeldes. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo de todo esto? ¿Dónde está tu Dios? Cuando vemos las injusticias, cuando vemos los abusos, cuando vemos todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿dónde está tu Dios? Cuando ponemos nuestros ojos en estas cosas, estamos en grave peligro de abandonar nuestro compromiso de vivir para el Señor y renegar la fe. Ciertamente en vano he guardado mi corazón, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. El primer peligro, abandonar el compromiso con el Señor y renegar la fe. Esta es la primera conclusión que saca el salmista. La fe corre un riesgo serio de caer cuando no está depositada en un fundamento firme, como las circunstancias de la vida. Si nosotros depositamos nuestra fe en las circunstancias de la vida, está en peligro de desvanecerse. ¿Qué era lo que Asaf envidiaba? Era la riqueza fácil de los impíos, el no pasar trabajo como los demás mortales, el mantener su vigor entero y lograr los antojos de su corazón. No podemos creer que Asaf estuviera envidiando la violencia o su lengua contra el cielo, sino su vida fácil sin congojas por su muerte. Eso era lo que envidiaba Asaf. El salmista pensó mucho en sus angustias y no le encontraba salida posible a sus pensamientos, encerrado en su limitación humana. Confiesa que es un duro trabajo para él entender todo esto.
todo lo que sucedía para él alrededor es incomprensible para él, porque su espíritu estaba más involucrado con la envidia que tenía por la prosperidad de los impíos. Nuestra sociedad, el mundo está construido en una estructura que está puesta de espalda a Dios. El mundo no está hecho de frente a Dios, está hecho de espalda. Toda nuestra estructura social está puesta de espalda a Dios. Podemos abrir la página de un periódico, conectarnos a la televisión, ver una película en el cine, viajar por internet, asistir a una clase en la universidad, en el liceo, en la primaria, en cualquier institución. Incluso podemos mirar de cerca la estructura de las iglesias contemporáneas o echar una ojeada a nuestra relación de trabajo. Todo podemos extenderlo a nuestro hogar, a las relaciones de nuestro hogar, en nuestros diálogos internos, y siempre vamos a contemplar que hay una edificación estructural que gira en torno al hombre y no en torno a Dios. Todo gira en torno al hombre, no en torno a Dios. Dios es el ausente en esto. Porque todo gira en torno a cómo el hombre desarrolla las cosas y no en torno a Dios como principio de todo. Dios no viene a ser el principio de las cosas, sino que lo que el hombre va desarrollando es el principio de las cosas. Y por eso toda nuestra estructura social, incluso nuestras iglesias, funcionan un poco de espalda a Dios. En el fondo lo que estamos contemplando es la revitalización de la independencia adquirida en Edén. Cuando Dios crea al hombre, lo crea dependiente de Dios. Cuando el hombre peca, se hace independiente, se separa de Dios y se independiza de Dios. Ya no necesito a Dios. Puedo vivir solo. Y confecciona una estructura social, hasta el día de hoy, de espaldas a Dios. Para el hombre justo, que se acerca a Dios, que confiesa su fe en Jesucristo, le resulta duro este trabajo, porque hay que ir contra la estructura social del mundo. Sabemos que no hay ni uno justo, ni uno solo. No hay quien busque a Dios, pero se nos ha informado que Dios ha justificado a los suyos, por lo cual el justo por la fe vivirá. Sin embargo, cuando miramos hacia adentro de las cosas que importan a las personas, dentro de los corazones que nos circundan, cuando envidiamos sucede el conflicto. Cuando miramos hacia adentro, invidere, envidia, invidere, es la etimología de la palabra envidia. Mirar hacia adentro, ahí ocurre el conflicto, cuando envidiamos. El segundo principio es que la fe vence nuestras decepciones y frustraciones solamente cuando contemplamos a Dios. La fe vence nuestras decepciones y frustraciones solamente cuando contemplamos a Dios. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Primero, 16 versículos de reflexión profunda, de ver toda la injusticia del mundo, para, en un momento de revelación, entender que cuando entro en el santuario, comprendo. 16 versículos los cuales el salmista está reflexionando, está mirando hacia adentro, hacia su corazón, hacia lo que hay aquí. Invidere. ¿Y qué eso está haciendo? Envidiando. Pero cuando entra en el santuario, comprende. Comprendí. Se me abrieron los ojos. El autor da un giro de 180 grados al indicarnos qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión. Estar en el santuario del Señor.
El autor nos dice que él buscó al Señor y eso le ayudó a cambiar su entendimiento de lo que estaba viendo. Esta experiencia transformadora de estar en la casa del Señor también la vivió el profeta Isaías. Isaías ve la visión: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La condición humana frente a la santidad de Dios. Pero es transformado y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La experiencia transformadora de estar en la presencia del Señor. La experiencia transformadora que solamente los que se acercan a Dios pueden vivir. Solo al estar delante de la presencia del Señor, solo al buscar el rostro de Dios, ante nuestras quejas, podemos recibir una respuesta a nuestras inquietudes. El salmista pudo ver la realidad injusta hasta sus consecuencias últimas. Vio que el fin de los injustos que se olvidan de Dios es mucho peor que el presente de los justos. Un justo puede estar sufriendo, puede estar en aflicción, pero el fin de los injustos es mucho peor que el presente de los justos. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Su alma encontró tranquilidad y paz solo hasta que miró y entendió los acontecimientos de esta vida desde la perspectiva de la eternidad. Nosotros podemos entender la vida solamente si la miramos desde la perspectiva de la eternidad, no desde la perspectiva terrena, que es corta, que es pasajera. A pesar de que sabemos que debemos andar en este mundo por fe, insistimos en mirar las cosas con la vista. Es decir, contando solo lo que alcanzan a mirar nuestros ojos terrenales. En 1 Juan, el apóstol dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando dejamos nuestro microscopio y usamos el telescopio de la eternidad de Dios, podemos darnos cuenta que sí vale la pena pasar aflicción en esta vida, pues nos espera una vida mucho mejor con el Señor. El salmista nos ha mostrado el santuario del mundo gobernado por su príncipe. Este mundo tiene un gobernador, pero él ha elegido acudir al santuario de Dios. Asaf estuvo mirando en el santuario del mundo, vio toda la injusticia, vio todo, y en un momento casi mis pies resbalan, casi caigo, casi dejo la fe, casi niego a Dios, deseando lo que tienen los otros. He allí el duro trabajo para él, pues dentro de ese santuario no encontraba la respuesta del alma justa, porque igual uno sabe que eso no está bien. Afortunadamente para él, estuvo sostenido por su mano derecha de la mano del Altísimo. Esa mano lo condujo al santuario de Dios para comprender el fin de todo. En otros términos, vio la película completa, no solo el principio, vio el final también. Leyó el libro entero y obtuvo la visión global.
Para Asaf, el estar cerca de Dios y no codiciar los bienes del mundo es lo que lo sostuvo. Una vez el Señor dijo, en el mundo tendréis, lo vas a pasar estupendamente. No. ¿Qué dijo? Tendréis aflicción. El punto en que este mundo nos hace creer que hemos limpiado en vano nuestras almas y trata de hacernos olvidar que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. En el mundo del pueblo de Dios, las mismas aflicciones de unos suceden a otros. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. La Escritura va reconociendo esta injusticia. Una enfermedad de nuestro tiempo es la prosperidad ilusoria, que se propaga como el laurel verde a través de los masivos medios de comunicación. No es fácil eliminar la seducción de la vanagloria de la vida y de la prosperidad del hombre inicuo. Pero allí es donde viene a nuestro rescate el texto. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando el Señor reprendió las olas del feroz mar ante sus desesperados discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? La prosperidad ilusoria es el mal del cual la palabra nos quiere hacer mirar más allá. Porque en la medida que estemos solamente deseando eso, nuestra fe está en peligro de desvanecerse. El tercer principio que nos va a entregar el Salmo es que es necesario confesar toda falta de fe al Señor. Cuando mi corazón se llenó de amargura, Asaf no dice que a él le gustara y que estaba conforme, no, se llenó de amargura mi corazón con todo esto. Y en mi interior sentía punzadas. La cosa no, de repente a uno le molesta que a otro le vaya bien y uno ahí confiando en el Señor, siempre a sus plantas y no le va bien. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Reconocer lo que aqueja a nuestro corazón. Si hay amargura, si hay envidia, si hay celos, hay que reconocerlo. Asaf no justifica, no racionaliza la culpa, sino que él se declara un tonto. Era torpe, sin entendimiento, como una bestia delante de ti. Se declara un tonto, un torpe, como las bestias sin entendimiento, para entender la sabiduría de Dios. Se declara un necio. Reconoce que a pesar de sus carencias con respecto a la abundancia de los incrédulos, entiende en lo íntimo de su corazón que el Señor nunca lo abandonó, que siempre lo tuvo a su lado, guiándolo con su mano derecha. ¿Cuándo está más cerca Dios de nosotros? ¿Cuándo es que está más cerca Dios de uno? Cuando nuestra fe empieza a fallar. Es cuando más cerca está. Es cuando más está a nuestro lado. Porque sabe que nosotros somos hombres débiles, que nos tiene que estar sosteniendo. La barca era azotada, se iba a hundir y el Señor dormía. Señor, no tienes compasión de nosotros, mira tú durmiendo y esto. ¿Acaso el Señor estaba descuidado?
más cerca de ellos. Cuando su fe falló, hizo la calma, calmó la tempestad cuando la fe de los hombres falló. Nunca el Señor está más cerca de sus hijos que cuando nuestra fe empieza a fallar. Es como cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta. Entonces los tomamos, están saltando y los vamos sosteniendo. Ya cuando ellos sienten que se van a caer, uno los tiene sujetos para que no se caiga de la bicicleta. Cuando empiezan a titubear y a punto de caer, nosotros tomamos. Cuando los vemos que van andando bien, nos miramos, no nos preocupamos mucho. Como dice el Salmo 124, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían tragado entonces. Si no hubiera sido por el Señor, nos habrían tragado vivos cuando se levantaron nuestros enemigos. El limpio corazón es semejante al que anda en el Espíritu, en el sentido en que Pablo lo propone. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En este canto se introduce la idea de la confesión como una característica natural del hombre de recto proceder. Fíjense que el Salmo no está diciendo que uno no tenga que dudar, no está diciendo que uno no tenga que envidiar, sino que lo que está diciendo es que si tú estás dudando, si tú estás envidiando, si tu fe está fallando, lo que tienes que hacer es acercarte a Dios. Lo que tienes que hacer es confesar a Dios. No está diciendo la Escritura, usted no puede fallar, usted no puede dudar, usted tiene que ser un hombre recto, proceder siempre. No, lo que está diciendo es que si tú fallas, tienes un recurso, tienes una oportunidad, venir al santuario, es decir, a la presencia de Dios. El santuario, entendido en el Antiguo Testamento, es donde está la presencia de Dios. Es venir a la presencia de Dios a la cual tenemos libre acceso, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, se rasgó el velo del templo y ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Por lo tanto, podemos venir a la presencia de Dios, podemos confesar nuestra falta cuando nuestra fe está fallando. Asaf confiesa que casi se le desligaron sus pasos, pues tuvo envidia de los arrogantes. No se disculpó, sino que reconoció lo torpe que había sido. El cuarto principio es que el creyente, con una fe restaurada, reafirma su compromiso con el Señor de seguir su paso por este mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El creyente con una fe restaurada encuentra en el Señor de los cielos el máximo deleite en toda la tierra. No hay mayor gozo que estar en la presencia de Dios. Cuando nos dulcifica nuestras penas, cuando sana nuestras heridas, cuando fortalece nuestra fe, no hay mayor experiencia que estar en la presencia de Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos con llanto en nuestro corazón, cuando estamos heridos, y el Señor ha venido a reconfortarnos. Jesús en Getsemaní, sudando sangre por el estrés que significaba ir a la cruz, cuando Él se entrega delante de su Padre, vienen ángeles y lo reconfortan y lo asisten. Cuando nosotros estamos en los momentos más duros de nuestras necesidades o de nuestras vivencias, el mayor gozo es cuando uno viene a la presencia de Dios y ese bálsamo del Espíritu Santo lo reconforta, lo hace
lo restaura, seca nuestras lágrimas, enjuga nuestras penas. ¿Cuántas veces hemos llorado por alguna injusticia y Dios nos ha confortado? Ha enjugado nuestras lágrimas, nos ha levantado con renovada esperanza, con nueva fuerza. El creyente con una fe restaurada decide confiar con todo su corazón a pesar de sus debilidades y futura angustia. El Salmo tampoco nos está diciendo que ahí se acaban las angustias, sino que... Pero lo que nos está diciendo es que cuando uno decide confiar con todo su corazón, a pesar de nuestras debilidades y nuestras futuras angustias, Dios siempre está a nuestro lado. El creyente con una fe restaurada entiende sus circunstancias imperfectas a la luz del conocimiento de la justicia del Señor. En este salmo se nos presentan dos reinos, dos contrastes, dos santuarios. Recordemos lo que dijo Dios a Moisés acerca de su santuario. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. De manera que podemos acercarnos confiadamente para hallar respuesta a la interrogante sobre el mundo. Asaf nos cuenta que Dios ha puesto en deslizaderos a los impíos, en donde los hará caer en asolamientos. Ellos se consumirán en terrores y Dios menospreciará su apariencia. También nos sugiere que por envidiar al mundo se volvió torpe como una bestia delante de Dios, como el mulo y el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, jamás se acercan a Dios. Eso es lo que nos habla David en el Salmo 32. La respuesta a Asaf a su aflicción la encontró entrando al santuario, entrando a la presencia de Dios. David también comprendió lo mismo, por lo cual pudo escribir: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Con razón, el salmista parte con la conclusión primero. ¿Cuál es la conclusión? Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Solo los de limpio corazón pueden entender la bondad y la justicia de Dios en un mundo desobediente y rebelde a los caminos del Señor. ¿Merece? ¿Cuál era la pregunta? ¿Merece la pena? ¿Merece la pena aferrarse solo al Señor cuando otros no viven para Él y reciben bien en esta vida? ¿Vale la pena? Vale la pena. Aunque todo se destruya en derredor nuestro, vida tenemos en Cristo. Aunque todo se desmorone, vida tenemos en Cristo. ¿Cómo nos encontramos hoy? Como el salmista en una lucha similar a la que describe en los primeros versículos. Si nos encontramos en una lucha así, no se dejen engañar por el diablo. Él los quiere hacer creer que están lejos de Dios, que están abandonados de Dios, que ya no son sus hijos. Les quiere hacer creer. Pero
cerca está el Señor a los que le temen. Pidámosle a Dios que nos ayude a mirar este mundo imperfecto e injusto a través de sus ojos. Pidámosles que nos enseñe a caminar por fe y no por lo que nos permite ver nuestra vista. En Hebreos, en el capítulo 11, siempre decimos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11.1? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La verdad que yo, buscando la Escritura, no tomo mucho esa definición para la fe, para mí. No la encuentro una buena definición, es media extraña, es media rara. La mejor definición de fe que he encontrado en la Escritura es la que está en Tesalonicenses. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es fe. Porque cuando estamos afligidos, cuando estamos llorando, cuando estamos combatidos, hay que dar gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios para mí. La invitación es que cuando tenemos dudas, la fe vence a la duda. Hay una fe que vence a la duda. No es malo dudar, es malo no creer. Las dudas nos permiten desarrollar la fe. Las dudas nos permiten crecer. Asaf nos demuestra. 16 versículos del Salmo son de queja, de tremendo dolor, de una experiencia, para dar vuelta después en 180 grados y comprender que cuando uno viene a la presencia de Dios puede ser restaurado y su fe puede ser fortalecida. Que el Señor les bendiga en esta tarde y Él instruya mejor la palabra, la haga reflexionar mejor, la desarrolle mejor en los corazones. El Salmo 73 es una oda para nosotros los seres humanos que caminamos por esta tierra y que de repente nos vemos en el hoyo. Pero el Salmo 73 también nos dice que el Señor nos levanta, el Señor nos saca del hoyo y nos hace caminar por sendas victoriosas. El Señor les bendiga. Amén.